Ok. Bueno, muy buenas noches para todos los que están conectados en este momento y los que más adelante van a escuchar la conferencia de cada martes del formato de preguntas y respuestas. Damos gracias a Dios por un nuevo día de vida que nos ha regalado. Bendecimos la vida que Dios ha puesto en nuestras vidas. Te damos hoy gracias, Señor, y hoy queremos orar, Padre, para que seas tu Señor, glorificándote en cada familia, glorificándote en cada punto de conexión. Y te pido, Señor, que tú hoy de una manera muy especial abras los cielos y le des palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de revelación a mi amigo Wilber allí en Barranquilla. Oramos, Padre, por él para que sea un día donde tú suplas de una manera especial los anhelos de su corazón y que lo sigas usando, Señor, en este tiempo que lo tienes trabajando en la radio de allí de Barranquilla, Señor, llevando tu mensaje cada mañana. Y Padre, gracias por todo lo que cada uno de los que estamos conectados y los que más adelante escucharán la conferencia a través de YouTube necesita. Por eso, Padre, hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Con Wilber tenemos una amistad ya de más de 10 años, donde pues hemos compartido espacios muy agradables. Cada vez que él viene acá a Medellín sacamos un día completo para desatrasarnos, para mirar cada uno en qué está. Lo conozco hace mucho tiempo, es un hombre que Dios ha usado en muchos países. Su labor es como una labor misionera, teniendo pues como un llamado evangelístico y profético. Y pues en esa amistad que nos une, le pedí que si quería compartir este martes pues con nosotros algo que Dios pusiera en su corazón, porque yo no le di un tema específico y él me dijo, claro que sí. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar su palabra y yo le dije a él que cuando terminara el predicar, después de que termine, para todos los que estamos conectados, que Él fluyera en lo que el Espíritu Santo fuera colocando en su corazón para orar por cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano del alma, parcero, no se le vaya a ocurrir hablar del Junior. Un abrazo, un abrazo grande y quedamos con tu presencia, papá. Dale, gracias Juan. Bueno, te mando un abrazo también. Lógico, una amistad de muchos años, él con su esposa, bueno, a su hija desde muy pequeña, bueno, está la amistad y bueno, gracias a Dios por eso, pues cada vez que visito Medellín, siempre saco el tiempo para estar con esa familia que para mí ha sido de gran bendición. Y cada vez que vaya a Medellín, por supuesto que siempre sacaré ese tiempo para estar con ellos allá. Así que bueno, tengan todas las familias, eh, podemos decir de esta red maravillosa, tengan todos buenas noches, que el Dios eterno les bendiga más y más y más. Les habla profeta Wilberto Paternina por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Padre eterno y celestial. Bueno, hemos impartido en varias naciones, en varios países, gran parte de Colombia. Y bueno, aquí estamos también una vez más para servir a Dios, que es lo que siempre nos toca. Siempre nos va a tocar servir a Dios y el servir a Dios es algo maravilloso, es algo bien especial. Eh, yo creo que nunca llegaré a un pensamiento final de lo que es el servicio a Dios, de lo que es el servir a Dios, porque cada vez que voy a hablar acerca del beneficio de servir a Dios, siempre hay algo nuevo que decir, siempre hay algo nuevo que contar. Así que bueno, tengan todos buenas noches, que el Dios de los cielos les bendiga más. Bueno, yo quisiera aprovechar bien el tiempo y yo quiero dar una palabra muy hermosa en esta noche, de fuerza, de fortaleza, que sé que va a bendecir la vida de usted. Para eso usamos la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia ya, le pido el favor de que vaya conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 1. Versículo 1 y versículo 2. Vamos a impartir solo estos dos versículos. Jesús hablando, porque lógicamente aquí Jesús hablaba, y Jesús les hablaba a los discípulos, y Jesús siempre, cada vez que les iba a dar un fundamento, una enseñanza, se la daba a los discípulos como fundamento. Recuerdo, Jesús predicaba, pero Jesús enseñaba. Jesús les predicaba a las grandes multitudes, a los que iba a sanar, a los que iba a libertar. Pero cuando se trataba de los discípulos, Jesús les enseñaba.
¿Y qué les enseñaba? Pues les enseñaba fundamentos, les enseñaba cómo vivir la vida en la tierra, les enseñaba a vivir como, mejor, como persona, cómo ser mejor persona en la tierra. Y Jesús por allá, por el capítulo 14 de Juan, versículo 1 y 2 dice, Jesús hablando a ellos le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense, una de las respuestas a las tantas preguntas que los discípulos siempre le hacían al Señor, y que comúnmente el ser humano le hace a Dios, porque hay varias cosas varios escenarios que el hombre va a vivir en la tierra, y son esa clase de escenarios, son esa clase de historias, son esa clase eh, de trayectos que quizás la misma vida te va a enfrentar. El mismo Dios, a través del caminar que vas a tener en la vida, te va a enfrentar a varias cosas. Y detrás de varias cosas que Dios te va a permitir enfrentar, siempre vas a sacar una buena enseñanza. Siempre vas a sacar una buena enseñanza. ¿Para qué Dios te permite aprender? Aprender para luego enseñar. Toda persona que enseña es porque antes aprendió. Y fíjate que una de las cosas que Jesús les va a transmitir, le transmitió, es acerca de la turbación. Fíjate que él dijo, no se turbe vuestro corazón. Hay una negatividad porque la palabra no hay, es como un choque, es como un choque, es como una pared, es como una no entrada. Ese no, la palabra no hay es como cuando tú estás, como cuando tú creíste en algo, y como cuando tú tienes la paz en el Señor y en Dios, y que tú no puedes permitir que nada te robe y te quite esa paz que Dios ha instalado en tu corazón y en tu vida. O sea, Jesús, hablando de los tiempos para ellos que iban a venir, cuando yo le hablo de los tiempos, me refiero a esos tiempos que quizás a través de los escenarios, ellos o los escenarios o la misma vida o el mismo caminar, o habrán personas o habrán gente que usadas lógicamente por el enemigo, que quizás se le iban a quitar la paz y le iban a robar la paz en la palabra turbación. Usted sabe que la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita en hebreo, arameo y griego, y la traducción acá en los evangelios es de origen hebreo y algunas palabras ahí. Y aquí la palabra turbe, la palabra turbar es alborotar. El significado de la palabra turbar ahí es alborotar. O sea, Jesús está diciendo, no se alborote tu corazón, o no permitas que el corazón tuyo Wilber, se te fue la onda. se alborote. La palabra no se turbe. O sea, tú eres quien no tienes que permitir que la turbación llegue a tu corazón. O sea, fíjate tú, cuando tú entiendes la posición que tienes tú como hijo de Dios en la tierra, como seguidor del Señor en la tierra, como alguien que ha creído en Dios, como alguien que está seguro y convencido, no por religión, sino por convicción, de que el Señor es el Señor de tu vida, de que tienes una posición real como rey y sacerdote en la tierra, como dijo el apóstol Pedro, que dijo que Cristo nos ha constituido reyes y sacerdotes para su gloria. O sea, cuando tú entiendes la posición que tienes como un rey, como una reina en la tierra, lógicamente esto te habla de un sentido espiritual, hablando de lo que es la autoridad que Cristo te ha entregado y te ha delegado. O sea, la pregunta clave aquí es,
a quien Cristo delega y entrega autoridad, porque quien tiene autoridad nunca se va a dejar turbar. Quien asume la autoridad siempre, siempre va a saber como dijo el apóstol Pablo, que nada lo va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que vendrá tribulación, que vendrá angustia, que vendrá peligro, que vendrá algo llamado alto y profundo, que eso tiene que ver con las esferas espirituales, que tiene que ver el mundo espiritual. Cuando Jesús reprendió al viento y mandó a callar al mar, eso te hablo de lo alto y te habla de lo bajo. Entiende que nuestra lucha entonces no es contra carne ni sangre, sino nuestra lucha es totalmente espiritual. Y cuando te habla Efesios del 10 en adelante, te habla que nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra jueces de maldad de las regiones celestes y contra gobernadores de las tinieblas. Eso te habla de las 4 posiciones que Satanás tiene para atacar al hombre y más para atacar a los hijos de Dios. El principal motivo del ataque del enemigo es turbarte, alborotarte, desenfrenarte. O sea, que si estás caminando en el propósito de Dios y de repente enfrentas a un escenario, la idea del escenario cuando viene de las tinieblas es desenfocarte, es sacarte del propósito, es sacarte del camino, es sacarte de ese camino. Pero date cuenta que Jesús siempre se adelanta a las cosas que van a acontecer en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los seguidores del Señor en la tierra. Y la palabra no es un no rotundo, es un no rotundo. O sea, convéncete. Y en esta noche le hablo a usted y le digo, convénzase que Cristo es la paz que tiene tu corazón dentro de ti. Fíjate que Isaías en una declaración profética, hablando de la paz de nosotros, que es Cristo, dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mira lo que dijo, mas el castigo de nuestra paz fue sobre él. Qué hermosa esa palabra. Esa palabra a mí, aparte de llenarme, esa palabra a mí me llena porque lo que va a pretender quitar la paz, lo que va a pretender alborotarme o turbarme, dentro de mí está la paz que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por mí. Por eso dijo el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, mi paz como tal, para yo tenerla por dentro, ya tuvo un castigo. ¿Quién tomó ese castigo? Ese castigo lo tomó Cristo por ti y por mí. Ese castigo ya lo tomó el Señor por ti y por mí. O sea, el resultado, escuche bien lo que voy a hablarle, el resultado de lo que iba a venir, de lo que iba a arrojarte, si el seguidor de Cristo se dejaba desenfocar, iba a venir un resultado de alborotamiento. Bueno, ya ese resultado Cristo lo pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. O sea, cuando hay algo que quiere turbarte, tienes que aplicar algo en tu vida. ¿Y qué es lo que tienes que aplicar? La paz de Cristo que está en tu vida, la paz de Cristo que está dentro de ti. Te recuerdo que Dios nunca te va a permitir algo que tú no puedas soportar, que tú no puedas vivir. Si Dios está enfrentado a circunstancias en la vida de hoy, es porque Dios sabe que tú puedes seguir enfocado en lo que tienes sin ese propósito de Dios para tu vida. Fíjate que Jesús le dice a los discípulos, no le dijo a la gran multitud, no le dijo a la multitud, le dijo a los discípulos. Eso se llama una impartición para ellos. Le dijo, no se turbe vuestro corazón. Entonces, ¿en dónde puede llegar la turbación en el hombre? En el corazón, en el corazón. Jesús dijo, hablando del corazón, Jesús hablando del corazón, dijo, eh, Jesús hablando del corazón dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo el escritor. Jesús hablando del corazón dijo, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Fíjate tú, dice, donde está vuestro tesoro, donde está lo que tú más aprecias,
Donde está lo que tú más aprecias, está vuestro corazón. Está vuestro corazón. Así que bueno, fíjate tú, cuando se trata de eso, estamos entendiendo eso, que cuando Cristo es la razón de tu vida, es la razón de ti, que tú sabes que en qué te estás moviendo y que es que te mueve. Es como David y estaba preparado para eso. Por eso él no se dejó turbar el corazón. Él no se dejó turbar el corazón. No hay nada, mi hermano, mi amigo Juan, no hay nada que pueda robarte la paz. Y a todos los amigos que en esta hora me están viendo, me están escuchando, no permitas que nada te robe la paz. No permitas que nada ni nadie te hurte la paz. Te hurte la paz. Juan capítulo 10, versículo 10 te dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, quitarte la paz. Jesús dijo, mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Tienes la vida de Jesús en ti. Tienes la paz de Cristo dentro de tu vida. Por eso no permitas que nada ni nadie te desenfoque, te saque del propósito. Tú no puedes permitir que nadie te quite la paz que ya Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Entonces depende de ti, no depende de Dios, no depende de la paz de Cristo que está dentro de ti, no depende de uno como enseñándote, no, y ahora depende de ti, ¿verdad? Tomar esta palabra. Mira como dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón. No, o sea, te tienes que cerrar cuando venga algo que tú veas, que te va a pretender quitar la paz y desenfocarte. Entonces tienes que aplicar el fruto del Espíritu. Tienes que aplicar la paciencia, tienes que aplicar la templanza, tienes que aplicar del fruto del Espíritu. Aplícalo, reacciona en el fruto del Espíritu. Uno del fruto del Espíritu es la paz, es la benignidad, es la bondad. Date cuenta cómo tú vas a reaccionar. Entonces tú vas a reaccionar como alguien que no se deja turbar, como alguien que sabe dónde está centrada su fe, como alguien que sabe dónde está centrada su confianza, dónde está centrado su corazón. Tu corazón está centrado en Dios. Tu corazón está centrado en el Señor. Y es en Él que siempre vas a tener la victoria. Y es en Dios. Por eso Él dijo, no se turbe vuestro corazón. En el antes de, para que cuando llegara el después de, ya tú estuvieras fortalecido en la palabra. Esta es una palabra que trae fortaleza para ti. Esta es una palabra, y creo en el Señor, que trae nuevas fuerzas para tu vida, nuevas fortalezas para ti, nuevas fuerzas para ti, nuevas fuerzas para tu casa, nuevas fuerzas para lo tuyo. Hoy toma fuerzas en el Señor para seguir avanzando, para seguir adelante. Fíjate, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Está diciendo, no permitas que nadie alborote. No permitas que nadie te desenfoque. No lo permitas. Quien no lo permite eres tú. Eres tú. Entonces aplica la parte espiritual que en tu vida está creciendo como hijo de Dios. Aplícala. No vas a permitir que nadie te robe la paz. No vas a permitir que nadie. Hoy me niego, en el nombre de Jesús te lo digo. Hoy me niego a que alguien a ti te robe la paz y te quite la paz. Mucho menos Satanás, mucho menos sus demonios, mucho menos el hombre, mucho menos esa mujer, mucho menos esa persona que quiere desenfocarte. No va a poder quitar la paz que el Señor Jesús pagó en la cruz por ti y que
que te metió en el corazón, porque está en tu corazón. Fíjate que él dijo, no se turbe vuestro corazón. Y Jesús, en dos partes está una salida. Y es la salida que siempre nosotros estamos. Esa es la salida que siempre nos enfocamos, que siempre estamos ahí. Jesús dijo, creéis en Dios. Y dijo, creed también en mí. Fíjate cómo primero dijo, creéis en Dios. Así dijo primero, creéis en Dios. Y número dos dijo, creed también en mí. Número uno dijo, creéis en Dios. El creer en Dios representa estar convencido de quién es Dios para tu vida. El creer en Dios significa que tú has creído en el Dios del universo, en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que creó al hombre, en el Dios que es dueño de todo. Como dijo el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó desde los mares y desde los ríos la fundó. Así que son palabras que el Señor, son palabras que Dios nos ha hablado en su palabra. Creéis en Dios, creéis en Dios. Cuando alguien cree en Dios, está seguro. Cuando alguien cree en Dios, no se deja turbar por las circunstancias adversas. Cuando alguien cree en Dios, está convencido y está seguro de la posición que tiene. Porque yo creo en Dios, porque yo creo en Dios, porque yo creo en Dios. Cuando alguien cree en Dios, es que está seguro, qué posición tiene, para qué vino a la tierra, sabe y conoce el propósito, sabe y conoce el propósito. Una de las cosas que usted tiene que saber es cuál es el propósito de usted por el cual Dios lo trajo o la trajo a la tierra. Cuando tú conoces el propósito por el cual Dios te trajo a la tierra, usted camina enfocado, usted camina con dirección, usted camina bajo la dirección de Dios. Por eso caminando bajo la dirección de Dios, ¿qué hace Dios? Porque tú has creído, te acompaña, está a tu lado y Él va contigo. ¿Por qué? Porque tú has creído en Dios. ¿Por qué? Porque tú crees en Él. ¿Por qué? Porque estás caminando en el propósito que Él tiene para tu vida. ¿Y por qué más? Porque estás enfocado y enrutado, tienes dirección y caminas en la dirección correcta. Como caminas en la dirección correcta, como caminas en la dirección correcta, la palabra entonces, la palabra, las promesas y las declaraciones proféticas que hay en la Biblia, entonces se van a ensanchar contigo, se van a ensamblar contigo. ¿Por qué? Porque tú crees en Dios, porque tú crees en Dios. Entonces, cuando venga una dificultad económica y financiera, ¿qué te dice la Biblia? La Biblia te dice, mi Dios pues suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ya caminas enfocado. Ya caminaste ahí. Si estás pasando, nuevamente te lo digo, por una prueba fuerte en la finanza, ¿qué te dice la Biblia? La Biblia te dice, el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Eso te dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tú crees en Dios. Entonces, como tú crees en Dios, de repente tienes deudas o de repente tienes que cancelar ciertas cosas y te faltan solo días para pagarla. Eso va a pretender turbarte, eso va a pretender quitarte la paz o la enfermedad de un familiar o de repente una dificultad que estás viviendo en tu familia. Tantas cosas que puede suceder en la vida de alguien para tratar de quitarle y de robarle la paz que Cristo le ha metido en el corazón. Pero como dijo Cristo, dijo, cree en Dios, o sea, cree en la posición que tienes, crees que eres un rey, cree que eres una reina, crees que estás enfocado en esto, creéis en Dios. Luego Jesús dice, creed también en mí. Fíjate que una cosa es creer en Dios y la otra es creer en Jesús. Cuando alguien cree en Jesús, cree que Él vino en carne, así como dijo Juan.
Cuando dijo, todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne, el tal es de Dios. Y la palabra espíritu ahí te habla del espíritu del hombre. Yo a través de la fe y usted a través de la fe creemos que Jesús vino a la tierra, que pagó un precio enorme en la cruz del Calvario, que derramó toda su sangre para que usted y yo fuésemos perdonados del pecado y de la maldad. Y la Biblia dice que su sangre nos limpia del pecado y de la maldad. Creemos en Cristo que murió, pero creemos en Cristo que resucitó. Creemos en Cristo que venció a la muerte. Creemos en Cristo que venció al diablo, que venció a los demonios. Creemos en ese Cristo maravilloso que a usted y que a mí nos entregó la victoria. La victoria sobre el diablo, sobre potestades, sobre principado, sobre huestes de maldad, sobre gobernadores de las nieblas, sobre demonios. De hecho, el escritor dijo, toda lengua va a confesar así, la rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El diablo se va a arrodillar y la lengua de Satanás va a confesar a Jesús como el Señor, porque lo venció. Satanás tenía las llaves del imperio de la muerte que se la quitó a Adán. Pero cuando Jesús muere, que desciende al Seol, en el lugar de tormento, la Biblia dice que él le quitó las llaves al que tenía al imperio de la muerte. Este es el diablo. Ahí resucita con las llaves, con las llaves, con las llaves. Eso quiere decir, en Cristo, dijo el apóstol, somos más que vencedores. La posición que usted tiene en Cristo es que es más que vencedor. Así que no permita que nada ni nadie le robe, le hurte, le quite la paz que Jesús le metió y le dio a usted basado en que Él murió, en que Él resucitó, en que Él venció a la muerte, en que Él venció a la muerte. No tenga miedo de nada. No le tenga miedo al diablo. Al diablo se le tiene respeto, pero no se le tiene miedo. De hecho, a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le teme. Como dijo el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De Jehová, porque cuando estamos en el Cristo, el temor de Él se activa dentro de nosotros. Eso es lo que usted y yo tenemos y eso es lo que no nos permite ir a la práctica del pecado. El temor de Jehová no es el temor tuyo, no es el temor mío, es el temor de Él que está dentro de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos dentro y por eso no vamos a la práctica de lo malo. Por eso no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, porque ya no vives tú, más Cristo, esencia del Padre, más Cristo, la paz de Él, más Cristo vive dentro de ti. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando tú tienes esto por convicción, tú crees en Cristo. Cuando venga una dificultad en la salud, tú dices, bueno, en Él estoy seguro y Él tiene todo el control en mi vida. Sea un problema físico, sea un problema financiero. Cristo pagó un precio enorme en la cruz del Calvario. Y aún Cristo nos enseña, porque si creemos en Cristo, porque si creemos también en Cristo, creemos también en el fundamento que Él dejó establecido en la palabra. Y en ese fundamento caminamos. Mateo 7:24 es la evidencia. Esa es la evidencia. Ese versículo yo se lo voy a recomendar para que usted lo lea, lo escudriñe. Mateo 7:24 que dice, cualquiera pues, Jesús hablando a los discípulos en la impartición del fundamento, del capítulo 5 al capítulo 7, al final del capítulo 7 de Mateo, ese es el fundamento que Cristo les enseñó a los discípulos. Bueno, ahí del versículo 24 Jesús le dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. La casa es usted y yo en un sentido simbólico y espiritual. Y una cosa es oír, pero la otra es oír y hacer. Él habla y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a decir que es un hombre prudente. ¿Quién es un hombre prudente? Aquel que no se deja turbar el corazón.
¿Qué es una persona prudente? Es alguien que está convencido, es alguien que cree en Dios, pero es alguien que cree también en Cristo. Es alguien que cree en la resurrección de los muertos porque Cristo es la primicia de aquella resurrección. Yo le hablo de la venida también del Señor, le hablo de la venida de Cristo. Le puedo hablar de Mateo 24, 25, que arroja todos los movimientos que han venido, que están llegando y que van a seguir viniendo sobre la tierra. Le hablo de toda esa clase de movimientos. Por eso cuando yo creo en Cristo, mi vida está segura en Él. Tu vida está segura en Él. No permitas que nadie. Yo voy a cerrar con esto para orar. Yo quiero orar por cada persona en esta hora, por cada amigo. En esta hora no conozco tu dificultad, no conozco por lo que estás pasando, pero hay uno que sí lo conoce, que se llama Dios. Hay alguien que sí lo sabe y ese es Dios. Dios sí sabe por lo que estás pasando. Dios sí sabe por lo que estás viviendo. Así que, palabra de consejo de hoy, palabra de consejo para ti hoy. No permitas que nadie te hurte la paz que Jesús sufrió por ti en la cruz del Calvario y que Él instaló dentro de ti. Su paz está dentro de ti. No permitas que nadie te la quite. No permitas que nadie te la robe. No lo permitas. Tú crees en Dios. Tú crees en Dios. Porque caminas en Él y caminas en los principios. Tú crees en Dios. ¿Por qué tú crees en Dios? ¿Por qué tú crees en Dios? Tú crees en Dios porque Él te dio la vida. Tú crees en Dios porque Él es tu fuerza. Tú crees en Dios porque Él es tu fortaleza. Por eso tú crees en Dios. Tú crees en Dios porque estás ahí escuchándome y me estás viendo. Por eso tú crees en Dios. Tú crees en la palabra y tú crees que Dios puede hacer lo imposible. Dios hace lo imposible y lo hace posible. Dios puede hacer milagros extraordinarios en tu casa, en esta noche, en este día. Dios puede hacer algo en el cual tú le estás pidiendo. Tú le estás pidiendo. Cierro con esta palabra, la palabra que Dios le dijo a Sara. La Biblia dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. La palabra visitó y es activó. Dios activó el vientre de Sara para que tuviera hijos. Y tuvo a Isaac, que es contentamiento y que es alegría. Isaac es la buena respuesta para alguien que quiere algo en su vida. Para Dios, para Dios, para Dios. Como el caso de Ana, que quiso también un hijo y lo pidió a Dios y se lo dio a Dios. Qué bueno es que cuando usted le vaya a pedir a Dios, usted le diga, Señor, es para tu servicio, es para ti, es para ti. Fíjate que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Sé que usted ha creído en Jesús, por su llaga hemos sido curados y sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán. Tantas cosas que podemos hacer bajo el nombre de Jesús. El creer en Jesús dijo, creed también en mí, creed también en mí, creed también en Él. Cree que Él viene. Estamos creyendo que el Señor viene. Estamos creyendo más que nunca, más que nunca. En estos días hablaba con mi amigo Juan y él me hacía una pregunta acerca de que cuál era uno de mis grandes deseos. Yo le decía que Cristo viniera. Que Cristo viniera ya. Para irnos allá al lugar celestial, para irnos ya, dejar este mundo que está terrible, que está perdido, que no hay vuelta atrás para lo que viene para este mundo. Pero como el mundo no nos da la paz, sino nos da la paz el creador del mundo, el que pagó un precio en la cruz, ese es quien te da la paz. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esa paz se te activa dentro de ti, que una vez más la palabra y el espíritu a través de la paz espiritual se activa dentro de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ordeno a todo lo que quiera traer turbación por otro en tu vida,
se deshaga, se desvanezca, se desintegre. Ahora en el nombre de Nazaret y imparto en el nombre de Jesús de Nazaret sanidad, libertad para el cautivo, cielo abierto para que vean los cielos y la audiencia de mi tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, activo tu mano, que sea una mano, que sea una mano, aparte de ser una mano, una mano productiva. Declaro el producto. Wilber, ¿me escuchas? Esperemos un momentico que se le fue la señal de la banda. Wilber, te hago una recomendación en este momento y es primero abre el micrófono que lo tienes apagado y segundo que apagues la cámara porque si vas a orar con la cámara apagada de pronto nos da mejor señal de banda porque te está diciendo que la señal de la banda está un poquito débil. Dale ahí Listo, otra vez listo, que ya. ya te voy a volver a anclar. Listo, ya quité Dale, la dale, escuela. continúa. Bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a orar, vamos a seguir orando y clamando